Muy buenas a todos. Saludos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy es el 5 de noviembre de 2020 y estamos en lección número 8 o clase número 8 y estamos estudiando el libro Cambiados de Gloria en Gloria, el don del arrepentimiento. Y hoy vamos a estar viendo lección número 8 o clase número 8, la evidencia del verdadero arrepentimiento. La evidencia del verdadero arrepentimiento. Quisiera orar y entregar este tiempo al Señor porque tenemos que cubrir muchas cosas esta noche y necesitamos la ayuda del Señor. Oremos. Padre, en nombre de Jesús, venimos delante de su trono, venimos delante de su majestad. Estamos pidiendo, Padre, en el nombre de Jesús, que nos hables a través de su palabra. Háblanos a nuestros corazones, a nuestro espíritu, amado Padre. Pedimos por ese espíritu de revelación, ese espíritu de sabiduría sobre nuestras vidas. Úngenos, amado Padre, en el nombre de Jesús, para recibir esta palabra preciosa en nuestras vidas. Pedimos por el Espíritu de Jehová para poder compartir su palabra. Danos ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón entendido para recibir, Señor. Y danos la gracia para poner por obra su palabra. Señor, lávanos. Lava nuestra mente con tu sangre. Lava nuestro espíritu. Y queremos estar atentos a escuchar, Señor, su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Como le dije, esta clase se llama la evidencia del verdadero arrepentimiento. Cuando el profeta Juan el Bautista empezó su ministerio, su mensaje era un mensaje de arrepentimiento. Y ese mensaje era para preparar el camino de Jehová. Y en ese mensaje Él nos dio una clave para ayudarnos a identificar lo que es un arrepentimiento verdadero. Él dijo en Lucas capítulo 3, versículo 8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero, que es un cambio de pensar, siempre tiene que ir conjunto con una conversión. La conversión es el cambio de pensar o nuestra manera de pensar que está siendo manifestado por un cambio de actuar. En otras palabras, la evidencia de un verdadero arrepentimiento manifestará fruto. Es decir, hay algo que se va a salir como resultado. Es como decir que el arrepentimiento y la conversión es como una semilla que crecerá y producirá el fruto de ese cambio. El apóstol Pablo enumeró siete evidencias del verdadero arrepentimiento. Y vamos a estar estudiando estas 7 evidencias. Estas 7 evidencias se manifestarán en nuestra vida cuando permitimos a Dios completar su obra en nosotros. Es decir, que esto es fruto de un proceso. Y así como una semilla sembrada y lleva tiempo para producir un fruto, el proceso de arrepentimiento tiene fruto. Y estas 7 evidencias son estas. Número 1, cautela. Número 2, defensa. Número 3, indignación. Número 4, temor. Número 5, ardiente afecto. Número 6, celo. Y número 7, vindicación. Lo voy a repetir. Cautela, defensa, indignación, temor, ardiente afecto, celo y vindicación. La base de estas 7 evidencias se encuentra en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 11. Este es un versículo clave que dice, 2 Corintios 7, 11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros?
qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado, oiga, limpios en el asunto. Por lo tanto, en este asunto, que vamos a ver en un momento, el contexto de este asunto, Pablo está diciendo que había 7 evidencias que habéis mostrado limpios. El contexto de este versículo se encuentra en 1 Corintios capítulo 5, donde había pecado dentro de la iglesia, donde hubo una relación incestuosa entre un hombre y su madre. Pablo juzgó este pecado. Luego, en 2 Corintios capítulo 2, este hermano fue restaurado por la iglesia y por Pablo. Entonces, 2 Corintios 7:11 es la evidencia que el hombre y la iglesia mostraron como fruto de su arrepentimiento. Entonces, vamos a estudiar las 7 evidencias del verdadero arrepentimiento con mayor detalle. A continuación, la definición de estas 7 evidencias. Número 1, ¿qué solicitud? ¿Qué solicitud significa fervor, con diligencia, anhelo? O cautela, que significa precaución en la forma en la que caminamos y nos comportamos, considerando seriamente los caminos de Dios. ¿Qué solicitud? ¿Qué cautela? Es decir, precaución en la forma en la que caminamos y nos comportamos, considerando seriamente los caminos de Dios. Número 2, ¿qué defensa? Es la palabra griega apología, que significa defender o declaración. Defensa. Defensa significa el deseo de hacer lo que sea necesario para estar en paz dentro de nuestros corazones y estar en paz con los demás mediante la restitución de los errores del pasado. Entonces, la segunda evidencia es que defensa, es decir, se muestra el deseo de hacer lo que es necesario para estar en paz dentro de nuestros corazones y estar en paz con los demás, mediante la restitución de los errores del pasado. Número 3, indignación. Indignación significa ira mezclada con desprecio, disgusto o aborrecimiento por lo que Dios odia. Un desagrado santo en uno mismo por el pecado. Número 4, temor al Señor. Temor al Señor significa una reverencia o respeto santo por Dios y sus leyes. Un temor a hacer esas cosas que Él odia y una inclinación a dirigirse a la obediencia perfecta o una unción divina. El temor del Señor también es una unción divina. Número 5, ardiente afecto. Ardiente afecto significa un amor o afecto insaciable que causa un anhelo y hambre por Dios y sus caminos. Eso significa un amor o afecto insaciable que causa un anhelo y hambre por Dios y sus caminos. Número 6, celo. Celo significa estar ardiente, un deseo vehemente por servir a Dios con todas nuestras fuerzas, un afán de espíritu para cumplir el propósito de Dios por encima de cualquier otra cosa. Y número 7,
vindicación. Vindicación significa un inmenso y ardiente deseo de liberar a otros de las ataduras del reino de las tinieblas en las que alguna vez estuvimos cautivos. Entonces, vamos a profundizarnos en cada uno de estas 7 evidencias que menciona Pablo. Entonces, número 1, ¿qué es solicitud o cautela? Lo voy a repetir. Solicitud o cautela significa fervor, con diligencia, anhelo. En inglés, en la Biblia se usa la palabra cautela y significa precaución en la forma en la que caminamos y nos comportamos considerando seriamente los caminos de Dios. En Isaías capítulo 47, versículo 8, Dios habló a la nación de Babilonia diciéndole: ahora pues, oye esto, voluptuosa tú que moras confiadamente, que dices en tu corazón, yo y nadie más, no me quedaré viuda, ni sabré de pérdida de hijos. La palabra confiadamente significa un lugar de refugio y sentir confiado. Babilonia, la nación, sintió confiada. En su arrogancia, ella caminaba en contra al Señor. Y Dios vio esta actitud y esta alta confianza iba a llevar a esta nación a una ruina. Babilonia, igual que a los niños, quienes no pueden ver los efectos y consecuencias de sus hechos, tampoco podían ver la destrucción que venía sobre ella. Y aquí tenemos un punto muy importante en la vida espiritual. Y es esto, que tenemos que madurar y crecer en nuestro espíritu o nuestro hombre interior y evitar tomar decisiones que hacen los niños. Recuerda, los niños toman decisiones sin pensar de las consecuencias. Esto se hace por medio del proceso de arrepentimiento y conversión. O sea, el proceso de madurar y crecer en el Señor. Es a través del proceso de arrepentimiento y conversión. El apóstol Pablo, hablando de los niños espirituales, dijo en Efesios capítulo 4, versículo 14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Son los niños que no tienen estabilidad espiritual. O sea, los hijitos espirituales son los que no tienen estabilidad espiritual y por lo tanto están expuestos a los peligros espirituales. La soberbia y la arrogancia, como ejemplo. Yo recuerdo una vez, cuando yo tenía aproximadamente 11 años, yo aprendí a conducir lo que se llama aquí en Costa Rica un chapulín, un tractor, que trabaja en una granja. Y un día, después de hacer un mandado con el chapulín, regresé a la casa, o sea, conduciendo al chapulín, pero yo anduve a una velocidad que era muy rápida. O sea, yo iba un poco más rápido que lo que debía ir, y en esa velocidad no podía manejar debidamente como debía el tractor o el chapulín. Entonces yo venía muy confiado, aunque iba muy rápido yo iba muy confiado en mi habilidad en conducir o manejar el chapulín. Pero mi madre, escuchando que yo venía y viendo que yo venía acercándome a la casa a una velocidad que realmente era un poco peligroso, ella me señaló a que yo tenía que disminuir la velocidad. Sin embargo, le hice caso omiso. Yo estaba muy confiado. Sin embargo, cuando pasé por el portón
que estaba en la frente de la casa, un portón ancho y quizás unos 10 metros de la entrada de la casa. Yo sabía que yo iba muy rápido, pero en ese momento de adrenalina yo no pude reaccionar y yo por poquito casi choqué con la esquina del poste de la casa de mis padres, que eran de 2 pisos. Bueno, después de ese incidente puedo decirle que yo estaba mucho más cauteloso con el manejo del chapulín. A veces así somos en nuestra relación con Dios. Dios nos ve, nos advierte, pero en nuestra autosuficiencia somos autoconfiados o en nuestra soberbia o arrogancia hacemos caso omiso a las advertencias de Dios. Y eso inevitable nos llevará a una consecuencia que Dios no desea que experimentemos. Entonces, hay un concepto muy importante, un concepto espiritual que es muy importante, y es esto. Cuando el arrepentimiento total llega a un área de nuestra vida, la primera evidencia es que nuestro caminar y la manera de conducirnos se vuelve más cautelosa. Es decir, somos más sabios, tomamos más precaución en nuestra manera de caminar y tomar decisiones. Cuando el proceso de arrepentimiento ha llegado a su totalidad en un área de nuestra vida, la primera evidencia es que somos más cautelosas. Tenemos que considerar lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 4, versículos 14 al 15, dice: no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él, apártate de él y pasa adelante. En el ejemplo del rey David, él no hizo caso y él entró en el camino de los inicuos y, como hemos visto, sufrió las consecuencias. Entonces, la primera evidencia de un arrepentimiento verdadero, genuino, es esto, que hay una solicitud. Como dijo Pablo, hay una solicitud para tener precaución, ser más cauteloso. ¿Qué solicitud significa? Fervor, con diligencia, anhelo. Hay un anhelo fresco y nuevo para ser más cautelosos, que significa precaución en la forma en la que caminamos y nos comportamos, considerando seriamente los caminos de Dios. Número 2. La segunda evidencia es ¿qué defensa? ¿Qué defensa significa en el griego? Es la palabra griega apología. En el Viejo Testamento, la palabra restitución es shalom, que significa paz sea a ustedes. La palabra restitución es una palabra importante y significa el acto de reparar cualquier pérdida, daño o lesión causada. Cuando una persona camina contrario a los caminos de Dios, el resultado es caos, desorden y la falta de paz. Cuando ese camino contrario causan daños a otros y ellos son lastimados, algo sucede en el espíritu de aquella persona que ha sido lastimado. Y muy a menudo esa persona se levanta un vallado emocional de protección que se manifieste como un rechazo o un distanciamiento o incluso enojo, amargura o resentimiento. Cuando hay una demostración de arrepentimiento genuino que se manifieste con una restitución, esa restitución traerá paz y la persona ofendida puede ser sanado. Recuerdo una vez que yo ofendí a un hermano.
Ay, levanta su mano si usted nunca ofendió a alguien. Bueno, no levántalo. Yo creo que todos hemos ofendido en algún momento. Y si no hemos ofendido a alguien, bueno, podemos decir que hemos alcanzado la perfección. Oh, somos mentirosos. Bueno, en esta ocasión, el Señor me dirigió a pedirle perdón a este hermano. Pero también hice una restitución. Es decir, no solamente le pedí perdón, me arrepentí, pero también hice restitución. Y al hacer esto con este hermano, vino la paz de Dios entre nosotros. Y era muy lindo. Y hasta el día de hoy hay paz en nuestra relación. Cuando una persona quiere caminar con Dios y hacer las cosas bien en su vida, caminar en armonía y unidad con Dios y con el hombre, cuando el proceso de arrepentimiento ha terminado, hay un deseo para permitir al Espíritu Santo guiarnos en restauración. Este tipo o este ejemplo de restitución y restauración vemos en la vida de Zaqueo. Él dijo que él iba a restituir o restaurar 4 veces lo que él había recibido por falsas acusaciones. Jesús, cuando él escuchó lo que dijo Zaqueo, dijo que la salvación de Dios había llegado a su casa. La restitución trae paz al corazón y a la mente de una persona y hace que uno pueda ver con transparencia a una persona. Recuerdo un testimonio que dijo mi padre de un hermano que pidió prestar una plata de mi padre. Entonces mi padre le dio la plata en préstamo con el entendimiento que el hermano le iba a devolverle su dinero en algún momento determinado. Sin embargo, este hermano nunca le devolvió la plata a mi padre y hasta el día de hoy nunca devolvió la plata. Un día, dijo mi padre, él estaba caminando en el pueblo cuando mi padre, vio a este hermano que venía hacia él. Este hermano, viendo a mi padre, se volteó su cabeza para no ver a mi padre. Él no podía verlo porque él no tenía un corazón libre. Su propia conciencia dio testimonio de lo que él había hecho era mal y realmente él robó de mi padre. Entonces, hay otro concepto que es muy importante en nuestra vida cristiana y es esto. Un corazón de arrepentimiento y restitución no se negará a pagar el precio para ser libre y transparente. Hay un deseo por estar en paz con nuestro propio corazón y por hacer todo lo que sea necesario con tal de ser restituidos. Esta transparencia, esta restitución, entonces es una defensa, es decir, la evidencia que realmente hay un arrepentimiento verdadero. Entonces, el segundo evidencia de arrepentimiento verdadero es ¿qué defensa? Y eso significa el deseo de hacer lo que sea necesario para estar en paz dentro de nuestros corazones y estar en paz con los demás mediante la restitución de los errores del pasado. Y quiero contarle una historia más. Yo tengo un amigo que hace muchos años llegó a los pies del Señor. Y lo primero que el Espíritu Santo le dijo a él era esto: vaya y haga restitución con todas las personas donde prestaste dinero y nunca lo devolvió, prestaste sus herramientas y nunca lo devolvió. Entonces este hermano se fue de casa a casa pidiendo perdón y haciendo restitución. Y recuerdo, esto fue en mi pueblo en los Estados, y recuerdo esto tenía un gran impacto. Nadie había escuchado algo semejante, pero él estaba mostrando la evidencia de un corazón arrepentido
y devolviendo plata, devolviendo herramientas, pagando cosas que él había prestado y nunca lo había devuelto. Esta es una evidencia, una defensa que mi vida está siendo limpiada. Gloria a Dios. Número 3, indignación. Dios es un buen Dios y Padre. Él siempre quiere llevar a personas a un lugar de arrepentimiento. Dios aún mostró esto con la vida de Caín. Dios le dio a Caín una oportunidad para cambiar y arrepentir. Pero Caín no quiso arrepentirse. Es una verdad que la razón que una persona persiste y sigue en pecado es por el amor que ellos tienen hacia el pecado. En 2 de Tesalonicenses 2:12 habla de los que se complacieron en la iniquidad. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús amó a Dios y debemos de amarle como dice la Escritura. Pero amar a Dios no es suficiente. Usted puede decir, pero de ahí, ¿no debemos amar a Dios con todo nuestro corazón? ¿Con toda nuestra mente? Sí, es muy cierto. Pero hay que también aborrecer la maldad. Hebreos capítulo 1, versículo 9 dice, hablando de Jesús, has amado la justicia. Jesús amó la justicia de Dios. Pero también dice, y aborrecido la iniquidad. Entonces, ambas actitudes tienen que estar en nuestro corazón. Hay un concepto que es muy importante para la vida cristiana, y es esto, que entre más amamos al Señor, más amamos lo que Él ama. Y entre más le conocemos, más comenzamos a aborrecer lo que Él aborrece. Sí debemos amarle, sí debemos amar al Señor, pero también debemos de aborrecer lo que Dios aborrece. Cuando hay amor por el pecado, el problema es que no se puede ver el fruto o el fin. El amor por el pecado es engañoso y Dios quiere que veamos al pecado como Él lo ve y aborrecerlo como Él lo aborrece. Cuando Dios ha hecho una obra de arrepentimiento y conversión en nuestra vida, el fruto es aborreciendo al pecado. Es decir, ahora hay una indignación hacia el pecado que al principio se amaba, que causó tantos problemas y consecuencias, y ahora el arrepentimiento ha producido un nuevo acercamiento a Dios y una indignación por el pecado. Entonces, la tercera evidencia de arrepentimiento genuino es indignación, que significa ira mezclada con desprecio, disgusto o aborrecimiento por lo que Dios odia, un desagrado santo en uno mismo por el pecado. Ahora esto nos lleva a la cuarta evidencia, que es temor al Señor. ¿Qué es el temor al Señor? El temor del Señor es totalmente distinto y contrario a todas las otras clases de temor. Es la clase de temor que produce una reverencia santa y respeto por Dios, y terror de hacer las cosas que Dios aborrece. Entonces, el temor de Jehová reconoce que Dios siempre está mirando y contemplando todo lo que respeta a nosotros. Proverbios 15:13 dice, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. El temor de Jehová nos hace apartar del mal y mantenernos en el camino de Dios. Proverbios 16, versículo 6 dice, con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Cuando hay una iniquidad o pecado que tiene dominio y control sobre una persona o un pueblo, esa es evidencia que no está en esa área el temor de Dios.
El temor santo de Dios nos mantiene en el camino de Dios, porque el temor de Dios es también una unción. Y eso podemos ver en Isaías 11, versículo 2. El espíritu del temor de Dios. Salmos 19, versículo 9, dice que el temor del Señor es limpio. Es decir, que el temor del Señor no está ligado ni contaminado con el pecado. También el temor de Dios es un tesoro. Isaías 33, versículo 6, la Biblia de las Américas dice, el temor del Señor es tu tesoro. Entonces, algo que es un tesoro para una persona es algo que tiene mucho valor. Y tener el temor del Señor es tener un gran valor, un gran tesoro en su vida que le va a guardar de muchos problemas. Dios nos promete poner su temor en nuestro corazón para que no nos apartemos de él. Esto es en Jeremías 32, versículo 40. En este proceso de arrepentimiento, Dios desea desarrollar su temor hacia él en nuestro corazón. Deuteronomio 4, versículo 10 dice, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Si aprendemos a temer al Señor, esto sería un cimiento clave en nuestra vida para ayudarnos no apartarnos del Señor o desviarnos de su camino. Pablo dice que un fruto del arrepentimiento genuino es que una persona ha aprendido a tener temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría de Dios nos ayuda a escoger correctamente y vivir una vida limpia delante del Señor. El temor de Dios manifestará también una vida pura, porque el temor de Dios es limpio. El temor de Dios manifestará que realmente una persona se ha arrepentido de su pecado. Entonces, la cuarta evidencia de arrepentimiento verdadero es el temor de Dios, que es una reverencia o respeto santo por Dios y sus leyes. Un temor a hacer esas cosas que Él odia y una inclinación a dirigirse a la obediencia perfecta. Y también el temor de Dios es una unción divina. Me gustó mucho lo que dijo mi pastor Paul Caram, una vez que dijo, oh Señor, dame una doble porción del temor del Señor. Y nunca he olvidado esa oración. Debemos de orar por una doble porción del temor de Jehová en nuestra vida. Esto nos lleva a nuestra quinta evidencia. La quinta evidencia de un arrepentimiento verdadero es ardiente afecto. Ardiente afecto significa un amor o afecto insaciable que causa un anhelo y hambre por Dios y sus caminos. Yo recuerdo una vez que un hombre en su categoría de peso había ganado el segundo lugar en todo el estado de Pensilvania por su forma muscular. Es decir, él levantó, hizo ejercicio y pesas y entró en competencia con otros hombres. Y este hombre un día entregó su vida a Cristo y él fue tan llenado de un ardiente afecto por el Señor que él no podía parar de hablar a otras personas del Señor.
Yo recuerdo una vez que él fue corriendo en la calle, agarrando a la gente y diciéndole, literalmente agarrándole a la gente y diciendo, ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? Tienes que conocer al Señor. Había un ardiente afecto por el Señor. Y él hizo esto con la gente que ni conocía en la calle. Y les habló del Señor con un ardiente afecto. Cuando una persona de verdad ha arrepentido, los obstáculos a ese ardiente afecto por el Señor es removido. Y ese celo por el Señor una vez más puede fluir. Hay hambre y sed por la justicia de Dios. Pero cuando un cristiano resiste al Espíritu Santo, resiste a la obra de arrepentimiento, oculta el señalamiento del Señor y trata de ocultar la convicción del Espíritu Santo, entonces ese hambre espiritual, ese ardiente afecto y amor por Dios empieza a disminuir. Vienen a mi mente muchos ejemplos de jóvenes y personas que empiezan a enfriar, empiezan a perder ese afecto, ese ardiente afecto y amor por Dios. Algo está sucediendo en su vida espiritual que está impidiendo ese ardiente afecto. Hay una bendición que viene del arrepentimiento y es que al arrepentirse, esa persona empieza a tener sed y hambre por el Señor. El arrepentimiento produce sed y hambre por el Señor. Y esto es un concepto espiritual que es muy clave. La bendición del arrepentimiento es la que renueva constantemente nuestra hambre y sed por el Señor. Salmos 42, versículo 1. Queremos siempre tener hambre y sed por más del Señor y no quedarnos estancados. Los tribus Rubén, Gad y Manasés, ellos perdieron el deseo o el ardiente afecto de entrar en las promesas de Dios y quedaron al lado este del río Jordán. Y años después, con tiempo, ellos empezaron a descarriarse y ellos apartaron del Señor y fueron los primeros que entraron en cautiverio. Entonces, la quinta evidencia de un arrepentimiento genuino es ardiente afecto por el Señor. Ardiente afecto por el Señor significa un amor o afecto insaciable que causa un anhelo y hambre por Dios y sus caminos. Esto nos lleva a la sexta evidencia de arrepentimiento, que es celo. Un arrepentimiento genuino, la evidencia produce celo. La palabra, este celo significa estar ardiente. Significa un deseo vehemente por servir a Dios con todas nuestras fuerzas. Un afán de espíritu para cumplir el propósito de Dios por encima de cualquier otra cosa. El celo para el Señor o en la vida espiritual de una persona es un concepto muy importante. Repito, la palabra celo significa estar ardiente. Un cristiano normal y sano espiritualmente tiene un deseo vehemente por servir al Señor con todas sus fuerzas. Esto es natural. Un ejemplo de un cristiano con celo para las cosas del Señor en la palabra de Dios era Apolos. Lucas describía a Apolos en Hechos 18:25 como un hombre ferviente de espíritu. Su espíritu tenía esa fervencia, ese ardor caliente por el Señor. Y dice que con denuedo él predicó
la palabra de Dios. También vemos en la vida de Jesús el celo que estaba en él por su Padre. En Juan capítulo 2, el Señor está en el templo de su Padre y dice que Jesús encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero sentados ahí. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas, con los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Luego, después en versículo 17, dice que sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. ¿Cuáles son las características de una iglesia o persona que ha perdido su celo por el Señor? Un ejemplo es la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea es una iglesia que perdió su celo por el Señor. ¿Y cuáles eran los rasgos de ese celo que se había apagado? ¿Qué es lo que resultó? Es decir, ¿qué es lo que se manifestó cuando perdieron esos celos? Apocalipsis 3, 15 al 16 y versículo 19 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vemos que la pérdida de celo es como un fuego que se apaga. Si hay una olla de agua con un fuego debajo calentándola, el agua, por el calor del fuego, empezará a hervir. Sin embargo, si se va el fuego, con tiempo el agua llegará a ser ni caliente ni frío, sino tibio. La iglesia de la Odisea entró en un conformismo en su vida espiritual y perdieron su celo por el Señor. Sin embargo, el Señor les dio una gran esperanza y Él ofrece esa misma esperanza a nosotros. Y es el arrepentimiento, es la puerta que nos llevaría hasta el trono de Dios. Alguien una vez dijo que la más grande promesa a los vencedores fue dado a la iglesia de la Odisea, que representa los tiempos de la iglesia en los postreros de los tiempos, la iglesia fría, tibia y apartada del Señor. Pero hay una gran promesa. Si por medio del arrepentimiento, la puerta de arrepentimiento y conversión, hay una esperanza de sentar en el trono del Señor como vencedor. Entonces, la sexta evidencia de arrepentimiento que es genuino es celo. Celo significa estar ardiente. Es un deseo vehemente por servir a Dios con todas nuestras fuerzas. Un afán de espíritu para cumplir el propósito de Dios por encima de cualquier otra cosa. Y quiero decirles, hermanos, con los tiempos que estamos viviendo, necesitamos más ese celo por el Señor. Hay tantas cosas que están sucediendo en el mundo hoy en día. Y hay muchos cristianos que espiritualmente están desmayando. Es decir, se debilitan ante lo que ven, lo que oyen. Y realmente en su espíritu no está ese fuego del Señor. Quiero decirles que el fuego por naturaleza se apaga si no es alimentada. Por naturaleza, el fuego se apaga si no es alimentada. Hay una canción que dice
que el fuego de Dios sobre el altar del Señor nunca se ha de apagar. Cada día más leña hay que dar. Y cada día tenemos que mantener ese fuego del Señor. Y sabes que las lámparas, las 7 lámparas que estaban en el lugar santo, en el tabernáculo de Moisés, ese fuego fue alimentado por el aceite. Recuerda la lámpara de los 10 vírgenes, 5 sabias, 5 insensatas. Las mujeres sabias, las vírgenes sabias, tenían aceite. El aceite representa el Espíritu Santo, la unción del Señor. Y alguien una vez dijo, si quieres ser ungido y quieres mantener esa unción, manténgase cerca a Él que es el ungido, que es el Señor Jesús. Mantenga cada día su relación con el Señor. No te alejas del Señor, pero cada día mantenga ese fuego, alimenta y acércase más y más al Señor. Y usted se va a dar cuenta de que su vida interior, su hombre interior, va a tener fuerza espiritual para resistir y para vencer. Porque vamos a necesitar más y más ese celo del Señor, ese calor ardiente por el Señor en estos tiempos donde la iniquidad aumentará mucho y que los días de la venida del Señor sería como los días de Noé. En los tiempos de Noé, en los tiempos de Enoc, usted sabe que Enoc caminó con Dios, pero él caminó en un ámbito espiritual muy hostil a las cosas del Señor, muy en contra, donde la imaginación del hombre, donde la maldad del hombre aumentaba. Y Enoc tenía que caminar con el Señor y caminó día tras día, día tras día. Y ese celo por el Señor, ese amor por el Señor, ese calor del Señor, lo mantuvo y fue llenado con tanta vida del Señor que un día por fe fue trasladado. Bueno, ahora nos llevamos a nuestro séptimo punto, nuestra séptima evidencia y la última. La séptima y última evidencia de arrepentimiento verdadero es vindicación. Vindicación significa un inmenso y ardiente deseo de liberar a otros de las ataduras del reino de las tinieblas en las que alguna vez estuvimos cautivos. Hay un concepto espiritual que es muy importante. Somos librados cuando Dios obra en nuestra vida mediante el arrepentimiento. Luego comenzamos a entender las tremendas ataduras que sujetan a otros. En nuestro corazón hay un deseo de vindicación contra el reino de las tinieblas para libertar a los que siguen cautivos ahí. Es decir, cuando Dios ha hecho esa obra en nuestra vida, hay un anhelo y deseo para ver a otros que están en esa cautivación o cautiverio, cautivados por el enemigo, también ser liberados. Yo he escuchado testimonios, por ejemplo, de personas que estaban involucrados y participaban, o sea, estaban en la prostitución. Pero cuando Dios las liberó, estas personas empezaron a ayudar a otros a salir también de esa cautividad espiritual. Podemos también pensar de la mujer samaritana, quien después de ser ministrada por Jesús, ella se fue a su pueblo y trajo muchas personas con ella para escuchar al Señor. Cuando Dios ha hecho una transformación en la vida de una persona, la evidencia de esa transformación es el deseo de ayudar a otros a ser libres también. Cada cristiano debe tener ese anhelo y deseo de ayudar a otros a ser libres. Pero hay algo que yo he visto,
Muchos cristianos son tímidos, tienen vergüenza, tienen temor, no quieren compartir la libertad que ellos tienen con otros. Y tenemos que ser libres para también poder liberar a otros. La libertad que sentimos es algo que deseamos o debemos desear que otros pueden experimentar también. Y podemos ver esto en la vida de David cuando él dijo en Salmo 51, versículos 12 al 13, «Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti». Hubo en David un celo para ayudar a otros a ser libres también. El apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 2, 24-26, «Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapan del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad». Si estamos dispuestos, Dios nos puede usar como instrumentos para traer liberación a otros. Hablando de esta liberación, Abdías capítulo 1 versículo 17 dice, «Mas en el monte de Sión habrá salvamento». Recuerde que nuestro llamado es llegar a Sión. Y el proceso de arrepentimiento y conversión nos llevará a ese lugar espiritual. Hay muchos que van a necesitar ser liberados en esos postreros tiempos. Y en el tiempo del gran avivamiento que está por venir, muchos vendrán al Señor. Hace poco alguien me contó un sueño y vio que en este sueño jóvenes estaban llegando a los pies del Señor, jóvenes adictos a las drogas. Y en el sueño el Señor habló de la necesidad de ayudarlos a desintoxicarse. Entonces tenemos que pensar en eso. ¿Qué vamos a hacer cuando vienen muchos a los pies del Señor? Reciben salvación, pero su carne, su cuerpo está adicto a las drogas, a los vicios. Entonces Dios quiere que seamos instrumentos para liberar a otros. Isaías 46, versículo 3 dice, «Yo acerco mi justicia y no está lejos, y mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sión». Entonces, la séptima evidencia de un arrepentimiento verdadero y genuino es que es una vindicación. Vindicación significa un inmenso y ardiente deseo de liberar a otros de las ataduras del reino de las tinieblas en las que alguna vez estuvimos cautivos. Esto debe ser algo que todo cristiano desea hacer. Esto debe ser parte de nuestra vida, de ayudar a otros a ser libres de las ataduras espirituales. Quiero concluir hablando de varios puntos en una aplicación y exhortación. Número 1. Dios inicia el arrepentimiento, que es un maravilloso don de Dios. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo se mueve sobre nosotros trayendo convicción y el espíritu de arrepentimiento, nunca debemos tomarlo a la ligera. Número 2. Cuando el proceso de arrepentimiento se completa en nosotros, hay un deseo por permitir que el Espíritu Santo nos guíe a hacer restitución donde sea necesario. Esta restitución trae perfecta paz de corazón y mente, de modo que podamos mirar a los ojos a todos, tanto a los hombres como a Dios mismo. Número 3. A medida que Dios nos mueve al arrepentimiento, nos hace aborrecer el mal. Desarrollamos una indignación
contra las cosas que una vez amamos. Al mismo tiempo, veremos que nuestro corazón es atraído hacia las cosas que Dios ama. Número 4. Los caminos de Dios son tan rectos y maravillosos. Él quiere que le temamos y le reverenciemos para que seamos totalmente libres de cualquier otra clase de temor o fobia. Con el temor del Señor creciendo en nuestro corazón, caminaremos en perfecta libertad en el gozo del Señor. Número 5. A lo largo de todo el camino que comienza con el nuevo nacimiento y nos lleva a la completa madurez y perfección, hay personas que se han ubicado en diversos puntos de su viaje espiritual, pero Dios quiere que tengamos ese fresco deseo por Él, que nos hace correr en pos de Él. Conforme continuemos recibiendo el don de arrepentimiento, seguiremos teniendo ese deseo renovado dentro de nosotros. Número 6. Cuando Dios traiga nuevamente avivamiento y un nuevo mover de su espíritu en esta tierra, que seamos uno de esos instrumentos revestidos de poder para ser libres a muchos de las terribles ataduras de pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por estas 7 evidencias del arrepentimiento genuino que tú nos has dado en su palabra en 2 Corintios capítulo 7, versículo 11. Y Padre, pedimos en el nombre de Jesús que levantes un pueblo, Señor, una generación, mujeres y jóvenes y padres y madres, niños y niñas, Señor, que puedan ser libertadores, Señor, dando libertad, enseñando, Señor, a las multitudes, Señor, este camino de arrepentimiento y ayudándolos, Señor, venir a tus pies. Padre, yo pido en el nombre de Jesús que obras en nosotros estas 7 evidencias de arrepentimiento en nuestra propia vida, Señor. Gracias por su palabra, Señor. Gracias que su palabra es viva, es eficaz y es poderosa su palabra. Y bendecimos su palabra en estas clases, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga y nos vemos con una clase más tocando el tema cambiados de gloria en gloria, el don de arrepentimiento. Hasta la próxima vez. Dios te bendiga.